Bienvenidos muchachos y muchachas a la siguiente clase de petrografía, donde explicaremos los distintos tipos de rocas, sus clasificaciones, características y su rol para la geología. ¿Qué es una roca? Una roca es un agregado de uno o más minerales sólidos con propiedades físicas y químicas definidas, que se agrupan de forma natural. Forman la mayor parte de la superficie de la Tierra y su importancia en el área geocientífico radica en que contiene el registro del ambiente geológico del tiempo en que se formó la roca. La petrología es la rama fundamental de la geología que estudia las rocas, su origen, el modo de ocurrencia, la composición química, su clasificación, relación y sus relaciones con los procesos geológicos de la historia de la Tierra. Las rocas se clasifican según su formación u origen en tres grupos: las rocas ígneas, acá tenemos un ejemplo; rocas metamórficas, tenemos un ejemplo, un mármol; y también las rocas sedimentarias, acá tenemos un ejemplo, una lutita. Y cada grupo contiene a su vez una gran variedad de rocas que difieren entre sí por su composición y textura. Por ejemplo, en las rocas sedimentarias tenemos las lutitas y las rocas calizas, las cuales se diferencian por composición química y por sus propiedades físicas como las texturas. En las rocas consideradas a lo largo de espacios temporales muy prolongados, están en constante formación, cambio y reformación, cumpliendo un ciclo, el ciclo de las rocas. Esto nos ayuda a entender el origen de las rocas mismas, mostrándonos la relación entre procesos internos y externos de la Tierra, la forma en que cada uno de los tres grupos básicos de rocas se relacionan entre sí. El magma, por ejemplo, que se forma a una gran profundidad por debajo de la superficie de la Tierra, se enfría y solidifica cristalizándose, ¿cierto? Ya sea debajo de la superficie terrestre, formando rocas plutónicas o bipabisales, o sobre la superficie terrestre formando rocas volcánicas o piroclastos. Cuando estas rocas ígneas son expuestas a la superficie, experimentan un proceso que puede ser de erosión, en donde el material, donde la roca se transforma en sedimentos, se transporta, puede ser mediante viento, aire o glaciares, se deposita, se aglomera y se forma una roca sedimentaria. Los aglomerantes pueden ser agentes cementantes como el óxido de silicio, el carbonato, puede ser el óxido de hierro o un óxido de aluminio. Esta roca, la roca sedimentaria, al pasar por procesos de alta temperatura o procesos de presiones altas, esta roca se pasa por un proceso de metamorfismo. Esta roca reacciona con el medio y se transforma en una roca metamórfica. Si esta roca metamórfica pasa por procesos constantes de aumentos de temperatura y presión, se fundirá, transformándose nuevamente en magma, el cual posteriormente cristalizará, transformándose de nuevo en una roca ígnea. Cabe destacar que estos procesos de tiempo son de millones de años, o son procesos bastante largos. Dentro de los distintos tipos de rocas que existen se encuentran las rocas ígneas, de las cuales les voy a hablar yo. También llamadas rocas magmáticas, son todas aquellas formadas por la solidificación de un material rocoso, caliente y móvil, denominado magma. La solidificación, este proceso llamado cristalización, resulta del enfriamiento de los minerales y su entrelazamiento de partículas. Este tipo de rocas también son formadas por la acumulación y consolidación de la lava, palabra que se utiliza para un magma que se enfría en la superficie al ser expulsado de los volcanes. Cuando la solidificación de este magma se produce en el seno de la litosfera, la roca resultante se denomina plutónica, y si el enfriamiento se produce sobre la superficie terrestre o a escasa profundidad, se denomina roca extrusiva o volcánica. Y estos a su vez se subdividen en diferentes tipos de familias a partir de sus diferentes composiciones, asociaciones minerales y ocurrencias. Las formas que adoptan los cuerpos ígneos durante su cristalización delimitan las diferentes estructuras ígneas. Las rocas ígneas se pueden clasificar de acuerdo a tres criterios. El primero son las texturas. La textura de las rocas ígneas depende fundamentalmente de cómo se haya enfriado el magma. Por ejemplo, las rocas plutónicas, donde el enfriamiento es lento, provoca que todos los minerales formados sean de tamaños parecidos, observables a simple vista y sin orientación alguna. Estas características son propias o definen una textura holocristalina o granulada.
En rocas volcánicas, en cambio, la rápida solidificación provoca que los minerales que empiezan a cristalizar no tengan el tiempo para crecer o que los iones de magma no tengan el suficiente tiempo para ordenarse, formando una estructura amorfa o vítrea, por lo que las texturas resultantes pueden ser vítreas, microcristalinas o porfíricas, que son fenocristales en una pasta vítrea o microcristalina. La composición química. La composición química más frecuente en este tipo de rocas son los óxidos. Por el otro lado, el mineral más abundante de estas mismas son los silicatos. El segundo elemento más abundante de las rocas es el silicio o dióxido de silicio, ya que su contenido global varía entre un 35 a un 80%. Basándose en este criterio, se distinguen tres grupos principales de rocas ígneas: las rocas silíceas o ácidas, que contienen sobre un 66% de dióxido de silicio; las rocas básicas o máficas, las que contienen entre un 45 a un 52% de dióxido de silicio; y las ultrabásicas o ultramáficas, aquellas que contienen menor a un 45% de dióxido de silicio. El tercer criterio de clasificación de rocas ígneas es la composición mineralógica. Dice que los minerales ricos en sílice son de colores claros, por lo que las rocas reciben el nombre de leucocratos, o también se pueden llamar félsicos, y no contienen ni óxidos de hierro y óxidos de magnesio. Ejemplo de estos son los cuarzos, los feldespatos, las muscovitas, que son abundantes en las rocas ácidas. En cambio, los silicatos en fierro y magnesio se denominan máficos. Son de color oscuro porque también se denominan melanocratos. También se pueden denominar melanocratos. Y estos son el olivino, los piroxenos, los anfíboles y biotitas. Estos últimos son más comunes en las rocas básicas. La nomenclatura más común para las rocas ígneas es mediante el diagrama de Streckeisen. Para rocas ígneas plutónicas con contenidos de máficos mayor a un 90%, los minerales máficos son dominantes. Las rocas son muy ricas en óxido de magnesio y óxido de hierro y pobres en dióxido de silicio. Para este tipo de rocas se utiliza el siguiente diagrama, donde indican los nombres de los tipos de rocas. Cabe mencionar que este tipo de rocas son conocidas como rocas ultramáficas. Se clasifican primero de acuerdo a su contenido de olivino, su contenido de clinopiroxenita y ortopiroxenita. Para rocas sobre un 40% de olivino, presencia de olivino, se clasifican en un grupo llamado peridotitas, y aquellas que tienen menor a un 40% se llaman piroxenitas. Dentro del grupo de las peridotitas se encuentra la dunita, la habsburgita y la wurlita. Dentro del grupo de las piroxenitas se encuentran la clinopiroxenita, la ortopiroxenita, la websterita olivínica, entre otros. Para el mismo tipo de roca ultramáfica, pero con contenido de olivino, horblenda y piroxeno, se encuentran las rocas que están sobre un 40% de olivino. Se clasifican en un grupo llamado peridotitas, similar al anterior. Para rocas con presencia menor a un 40% se conocen como piroxenitas, horblenditas y horblenditas. Dentro de los grupos de las periodititas se encuentra la perioditita con horblenda y piroxeno, las dunitas, periodititas con horbléndicas o periodititas piroxénicas. Para rocas que se encuentran en la categoría de piroxenitas y horblenditas se encuentran las piroxenitas, horblenditas, piroxenitas con horblenda y olivino, o piroxenitas o horblenditas con piroxenas félsicas. Cuando los máficos son al menor 90%, se utilizan los siguientes diagramas donde se indican los nombres de las rocas. Se utiliza el triángulo superior cuando se tiene presencia de cuarzos, feldespatos alcalinos y plagioclasas, y se usa el triángulo inferior del diagrama cuando se tiene presencia de feldespatos alcalinos, feldespatoides y plagioclasas. Dentro de estos diagramas se encuentran diferentes tipos de rocas ígneas, félsicas, por ejemplo, los granitos, las dioritas, las cuarcitas, entre otros tipos de roca. Nomenclatura para rocas hipabisales. Algunas rocas subvolcánicas tienen equivalentes composicionales en rocas plutónicas y volcánicas, pero otras, como los lamprófilos, son exclusivamente de rocas subvolcánicas o hipabisales. Las rocas hipabisales se clasifican en dos tipos: máficas, que presentan composición basáltica y están constituidas esencialmente de minerales ferromagnesianos con
proporciones variables de feldespato, feldespatoide o cuarzos. Y las rocas hipabisales félsicas, que tienen composición granítica riolítica y aparecen típicamente en diques y zonas de bordes de complejos plutónicos ácidos epizonales. Importancia geológica de las rocas ígneas. Las rocas ígneas componen aproximadamente el 95% de la superficie terrestre, pero quedan ocultas por una capa relativamente fina pero extensa de rocas sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas son geológicamente importantes porque sus minerales y composición química global dan información sobre la composición del manto terrestre, del cual procede el magma que originó la roca ígnea y de la temperatura y condiciones de presión reinantes cuando se formó la roca. Sus edades absolutas se pueden obtener por varios sistemas de datado radiométrico y así pueden ser comparados con estratos geológicos adyacentes, permitiendo una secuencia de tiempos de eventos geológicos. Sus características corresponden usualmente con características de un ambiente tectónico específico, permitiendo la reconstrucción de eventos tectónicos. En algunos casos, en algunas circunstancias especiales, componen importantes depósitos minerales como tungsteno, estaño y uranio, asociada a rocas graníticas, y platino y cromo, asociada comúnmente a gauros. Retomando el tema de las rocas ígneas, nos queda otro grupo bastante importante por señalar, que es el de las rocas extrusivas. Bueno, que estas básicamente se subdividen en dos, como señala acá el PPT, que tenemos rocas volcánicas fragmentadas, y que básicamente serían las rocas piroclásticas, y tenemos las rocas volcánicas lávicas, o mejor dicho, las lavas. Acá abajo está con un asterisco una palabra que dice piroclasto. ¿Qué es un piroclasto? Un piroclasto son cristales individuales, fragmentos de cristales, fragmentos de roca y vidrio, que son generados por procesos de rotura y disgregación. Son un resultado directo de la actividad volcánica, donde posteriormente después recaen sobre la atmósfera y la superficie. Bueno, otra cosa importante en señalar es que cuando tenemos depósitos no consolidados se denominan tefras. En cambio, cuando el depósito sí es consolidado, se denominan rocas piroclásticas. Si seguimos avanzando, el PPT acá nos muestra una tabla, que señala o enseña los términos que reciben las tefras y rocas piroclásticas en función del tamaño de los piroclastos. Pero esto solamente es válido cuando el tamaño de grano del depósito es homogéneo. Ojo con eso. Y acá, en la columna izquierda extrema, tenemos los bloques y las bombas. ¿Qué son los bloques o bombas? Los bloques es un piroclasto de diámetro mayor de 64 milímetros. En cambio, el bloque, que si bien está en la misma parte, es un piroclasto de igual tamaño, pero difiere porque es deforme. Puede tener cualquier forma, o mejor dicho, es más anguloso. Más abajito tenemos el lápili, que son piroclastos de cualquier forma también, pero tienen un diámetro medio comprendido entre 2 y 64 milímetros. Más abajito tenemos la ceniza, que es piroclasto de diámetro medio, comprendido entre 2 a 1/16 de milímetros. Y más abajo tenemos el más pequeñito, que sería la ceniza fina o el polvo, donde acá en la columna extrema derecha señalan los nombres o el tecnicismo, los conglomerados, brecha, arenisca, limonita, etc. Cosas que vamos a ver más en detalle mientras vamos avanzando. Si nos fijamos acá, en esta diapositiva, cuando existe una amplia dispersión de tamaños en el depósito o la roca, se utilizan términos compuestos, los cuales indican la mayor o menor proporción de un componente granulométrico. En otras palabras tenemos los términos para depósitos y rocas piroclásticas con mala granoclasificación en este triángulo. Si nos fijamos bien, acá en la esquina superior tenemos los bloques y las bombas, ¿cierto? Como habíamos dicho, diámetro mayor o sobre 64 milímetros. Y dice acá que en la posición 1 tenemos una brecha piroclástica, en el 2 tenemos un tufo de brecha, en el 3 en la esquina inferior, ¿cierto? Tenemos un tufo de lápili. Y notes algo bastante particular acá en la posición 4, que tienes A y B, que dice LC tuf o CL tuf. C es ceniza y L es lápili. Cuando dice LC tuf significa que tenemos más lápili que ceniza. Y para el caso B, CL tuf significaría que tenemos más ceniza que lápili. Eso básicamente. Para ir concluyendo este tema de las rocas extrusivas, ahora tenemos que
que señalar la nomenclatura de las rocas lábicas. Bueno, para efecto de este video solamente nos vamos a concentrar en el triángulo superior de esta imagen. Bueno, a modo de introducción de este tipo de rocas, se incluyen todas las rocas ígneas desarrolladas por solidificación del magma en condiciones superficiales, ya sea por contacto directo con el aire o el agua, donde estas condiciones de enfriamiento rápido son las que determinan los rasgos texturales de este tipo de rocas. Bueno, lo interesante igual de este tipo de rocas es que su clasificación en términos de nomenclatura depende, ¿cierto?, de una ponderación. Bueno, ¿por qué? Porque dice que solamente es válido cuando M sea menor a 90. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que M igual a 100 menos la ponderación entre el cuarzo, entre el feldespato alcalino, entre la plagioclasa y los feldespatoides. Si nos fijamos acá en el triángulo, tenemos arriba en la esquina superior 100% de cuarzo, esquina inferior izquierda 100% de feldespato alcalino, y la esquina inferior derecha tenemos el 100% de plagioclasa. Bueno, nótese que en la posición 1 tenemos nosotros, y en la posición 4 también tenemos la riolita de feldespato alcalino y tenemos las traquitas de feldespato alcalino. ¿Sí? En la posición 2 y 3 tenemos las riolitas y las dacitas. En la posición 5 y 6 tenemos las traquitas y las lacitas. Y por último tenemos en la posición 7, bueno, la andesita y los basaltos, donde generalmente poseen un M mayor a 35. Esto básicamente respecto a las rocas ígneas, para ir culminando y pasar a otro tipo de rocas. Dejando un poco de lado las rocas ígneas, nos vamos de lleno con un tipo de roca bastante particular, que son las rocas sedimentarias, como podemos ver acá en las imágenes del Power. Bueno, algo bastante interesante de este tipo de rocas es su formación, debido a que se da en un ambiente exógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que se da sobre la superficie de la Tierra, en conjunto con otros procesos sedimentarios como la erosión y el transporte. Bueno, hay que tener bien en claro que la mayor parte de los minerales que forman las rocas ígneas y metamórficas, que a todo esto, este tipo de roca lo va a nombrar mi compañero más adelante, bueno, son inestables en condiciones atmosféricas cuando estas rocas están en contacto con agentes erosivos, tales como el aire o el agua. Bueno, en consecuencia, algunos se transforman en minerales estables dentro de las nuevas condiciones. En general se transforman en arcillas, donde los otros son disueltos en agua, ya sea de forma parcial o total. Bueno, el resultado de este proceso es la disgregación de las rocas cristalinas por procesos llamados de alteración. Además que pueden ser físicos o químicos. Bueno, los minerales son transformados en granos sueltos, otros son en arcilla, otros pueden ser en cationes en solución. Y todo ese conjunto finalmente es transportado y depositado, dando lugar a los sedimentos, o mejor dicho, a las rocas sedimentarias. Bueno, si vamos avanzando acá en el PPT, para ir un poquito más en profundidad, tenemos los tres componentes principales que forman la totalidad de las rocas sedimentarias. Bueno, acá señala que, con excepción de las rocas de origen exclusivamente orgánico. Bueno, estos componentes dice que son terrígenos, ortoquímicos, aloquímicos. Bueno, los componentes terrígenos, bueno, son cristales sueltos, fragmentos de cristales y fragmentos de roca, que proceden de rocas preexistentes, ya sea por fenómenos de alteración y disgregación, fenómenos que ya hemos nombrado anteriormente. Nótese eso. Los materiales terrígenos tienen la particularidad que sufrieron un transporte más o menos largo y enérgico, ya sea desde la roca fuente hasta la cuenca del depósito, donde los procesos de transporte y sedimentación son los exclusivamente responsables de la morfología de los clastos y de otras características que vamos a nombrar más adelante. Por otro lado, los componentes ortoquímicos son materiales formados por precipitación química, pero que vienen directamente desde la cuenca de sedimentación. Bueno, ya sea durante o inmediatamente después del depósito. Por último tenemos los aloquímicos, que estos materiales son de origen organoquímico, o más bien químicos, formados en la misma cuenca, pero que han llegado como clasto a la zona del depósito. ¿Sí? Si seguimos avanzando, ustedes pueden ver que las rocas sedimentarias se subdividen a su vez en detríticas o no detríticas. Para ser un poquito más exacto, tenemos que las rocas con más del 50% de terrígeno son las denominadas rocas detríticas o clásticas, que vendría siendo lo mismo. Bueno, las que tienen menos del 50% de terrígeno vendrían siendo las no detríticas, o también carbonatadas se les llama. Bueno, este tipo de rocas reciben diversos nombres, bueno, según la proporción de aloquímicos y ortoquímicos, donde en su gran mayoría son, como dije anteriormente, de composición carbonatada. Carbonato de calcio, para ser más específico. Bueno, un dato para resaltar es que
más del 95% de las rocas sedimentarias son detríticas y no detríticas, o mejor dicho, carbonatadas. Donde de este 95% se subdivide en dos, donde las detríticas, este grupo constituye el 85% y el otro resto, que sería el 15%, serían las carbonatadas. Es por ello que estos dos grupos presentan un alto interés petrográfico y sistemático de estudio. Eso, básicamente. Bueno, si seguimos avanzando y nos metemos de lleno, ¿cierto?, a las rocas detríticas, pueden ver acá distintos tipos de rocas: conglomerado, brecha, arenisca, limonita. Bueno, que todo eso lo vamos a tratar en profundidad mientras vamos avanzando. Pero si pueden notar es que estas rocas presentan una textura clástica, donde los clastos pueden estar cementados por material ortoquímico y diagénico, donde el cemento suele ser carbonatado, como he nombrado, ¿sí? Seguimos avanzando y seguimos entrando en profundidad. Acá tenemos los elementos que definen el patrón textural de las rocas detríticas. Dice acá el Power, tenemos tres grandes clases de tamaño que son clásicamente aceptadas las rocas detríticas. Tenemos las gravas, mayores de 2 milímetros, la arenisca y los limos. Bueno, para ser un poquito más específico, fíjense en esta tabla de la derecha, que señala las subdivisiones de las clases nombradas anteriormente. Bueno, acá en la parte superior tenemos las gravas. Antes de eso, tenemos que en la columna izquierda tenemos los límites de las clases, mejor dicho, los milímetros de tamaño. Bueno, en las gravas tenemos acá, esas nosotros las podemos distinguir a simple vista, de forma macroscópica. Ya la arenisca, que tenemos acá al medio, dice arenas finas, medianas, gruesas, y sus terminologías, que es arenisca, arenita, rocas arenáceas. Bueno, esa ya tendríamos que utilizar una lupa. Pero ¿qué pasa con los limos y las arcillas? Bueno, estos se pueden distinguir ya con métodos ya de laboratorio. Pero existe un método de campo, el cual consiste en usar el tacto de la lengua. ¿Sí? O sea, cuando se siente una sensación como harinosa, se dice que es arcilla. Pero cuando se siente como un gusto de arenilla, en la boca sería como el limo. Es como un método informal, pero que sí sirve para distinguir, ¿sí? Seguimos avanzando y todavía estamos en los elementos que definen el patrón de las rocas detríticas. Dice acá distribución de los tamaños, ¿sí? Hace alusión a que si la roca presenta o no una gran dispersión de tamaños de grano como consecuencia de las condiciones de transporte y sedimentación. ¿Sí? También ya lo hemos nombrado anteriormente. Tenemos morfología de los clastos, donde su misma palabra lo señala, que se refiere básicamente al grado de redondez o esfericidad, donde este es el dato morfológico de mayor interés de estudio. Y por último tenemos la madurez textural, donde implica la madurez de la roca mientras más largo o enérgico haya sido el proceso de transporte. Bueno, si nos fijamos acá en esta imagen izquierda, bueno, acá tenemos que en la columna A, y acá no sé si se alcanza a notar en el Power, tenemos clastos de alta esfericidad, y en la columna B tenemos de baja esfericidad, donde dice acá que en la parte superior tenemos muy redondeados, subredondeados, subangulosos, ya se van poniendo un poquito más deformes, y si lo extrapolamos a la imagen de la derecha, que es una roca detrítica, tenemos que, si nos fijamos acá, en este clasto es redondeado a muy redondeado, un poquito más abajo sería como subredondeado, y este de acá ya sería un poquito más deforme, o sea, más anguloso, ¿sí? Eso respecto a las rocas detríticas. Bueno, si bien ya hablamos de las rocas detríticas, ahora nos enfocaremos netamente en las no detríticas, o mejor dicho, las carbonatadas, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Bueno, las cuales forman dos grandes grupos, que serían las calizas y las dolomías. Bueno, las calizas compuestas principalmente por carbonato cálcico, y las dolomías compuestas por carbonato de calcio y magnésico. Y aparte, si nos fijamos en la imagen, nos damos cuenta que el aspecto de esta roca se parece bastante o es similar a una calcita. Bueno, obviamente debido a que está formado por carbonato cálcico, o sea, puede reaccionar al ácido o puede efervecer, mejor dicho. Bueno, las calizas presentan una gran variedad de texturas y componentes carbonatados de diverso origen, ya sea orgánico o inorgánico. Presentan una textura que puede ser compleja y variada. Eso es bastante particular de las calizas, porque, por ejemplo, algunas calizas tienen una textura clástica, o cementada o no,
o pueden ser secuenciales, etcétera. En el fondo se puede dar cualquier combinación, donde principalmente intervienen los factores orgánicos, químicos y físicos. Bueno, si seguimos avanzando acá, y tenemos el triángulo donde se señala la clasificación que relaciona los tres componentes principales de la roca sedimentaria, donde si recordamos bien, las rocas carbonatadas eran aquellas que contenían menos del 50% de material terrígeno. Y en la esquina superior tenemos acá del triángulo 100% terrígenos, esquina inferior izquierda 100% de haloquímicos, esquina inferior derecha 100% de ortoquímicos. Acá en la posición 1 tenemos las rocas detríticas, se respeta, claro que son más del 50% de terrígeno. Acá en la posición 4 y 5 tenemos las rocas haloquímicas y las ortoquímicas, o sea, ya carecen bastante de agentes terrígenos. Y tenemos que en la posición 2 y 3 tenemos las rocas haloquímicas impuras y las rocas ortoquímicas impuras. Bueno, si pueden observar esta tabla, esta tabla básicamente es la base para la clasificación de calizas, debido a la ponderación o el porcentaje modal de los componentes haloquímicos y ortoquímicos. Bueno, el criterio principal de esta clasificación es el de Dunham. Bueno, que se da acá donde se da un énfasis a la textura deposicional original, a la proporción de matriz bicrítica, a los químicos. Bueno, si nos fijamos acá, en la parte inferior, tenemos que los que poseen menos del 10% de haloquímicos, su nombre técnico sería como caliza Moonstone, más del 10% de haloquímicos sería una caliza Waxstone. Cuando ya se posee un soporte de grano, cuando ya están en contacto entre sí, ya tenemos algo ya más consolidado, tenemos una caliza Paxton y una caliza Grainstone. Y por último, señala acá que cuando los componentes originales son unidos durante el depósito, sería una caliza Boomstone. Eso respecto a esta tabla. Ahora, si nos fijamos en estas dos imágenes, tenemos se presentan acá dos ejemplos, que es una caliza fosolífera y una coquina. Bueno, la caliza fosolífera, bueno, ¿cómo se forma? Es bueno preguntarse cómo se forman estos tipos de rocas. Bueno, siguiendo la analogía de que son rocas sedimentarias, bueno, su formación viene dada cuando los caparazones caen en el fondo del océano y se acumulan por miles de años. Bueno, es así cuando ya se encuentran enterrados cientos de metros, cuando estos sufren diagénesis y se forman las distintas calizas, que en este caso sería una caliza fosolífera o también bien llamada una caliza bioclástica. Claro, que en el fondo vendrían siendo lo mismo. En la imagen derecha tenemos una coquina que es bastante igual famosa, que esta se da por una acumulación de conchas que están conformadas obviamente por carbonato de calcio, donde estas se unen con algún tipo de cemento y finalmente se da lo que es la coquina. Ya para ir culminando, bueno, espero que haya quedado claro todo el aspecto técnico, ¿cierto? El aspecto teórico de las rocas sedimentarias. También es bueno preguntarse para los usos, bueno, en el fondo para qué se pueden utilizar o dónde puedo encontrar las rocas sedimentarias. Porque, por ejemplo, en las obras civiles, como los túneles, o por ejemplo, la obra subterránea, no es muy grato encontrarse con rocas sedimentarias, sobre todo si son gravas o arena, dado los inconvenientes que presentan. Por ejemplo, falta de sostenimiento, falta de cohesión, venidas de agua, etcétera, lo que pueden provocar, por ejemplo, un derrumbe u otras tragedias. Pero si bien en un aspecto más práctico, por ejemplo, las calizas, que hemos hablado harto de ella, tiene igual hartas aplicaciones, como por ejemplo es útil como grava para los caminos en zona de alta humedad, también se emplea para fachadas, elementos de ornamentación, hormigones y también la fabricación de cal y cemento. Bueno, que eso es bastante conocido también. Eso más que nada respecto a las rocas sedimentarias. Espero que haya quedado todo claro. Buenas, mi nombre es Guillermo Meri y tal como hicieron mis otros dos compañeros y amigos, yo voy a hablar sobre las rocas, en este caso de las rocas metamórficas. Estas rocas son el resultado de un proceso denominado metamorfismo, el cual corresponde a una serie de reacciones entre minerales, cambio de estructura cristalina, entre otras cosas, que culminan en la formación de un nuevo agregado mineral que está en equilibrio con las nuevas condiciones de presión y temperatura del medio. Por lo tanto, para que ocurra el metamorfismo tiene que haber un cambio tanto en presión y temperatura. Si ese cambio tiene que ver con aumentar temperatura o presión, se denomina metamorfismo progrado. Y si se trata de bajar temperaturas y presiones, es un metamorfismo retrógrado. Hay tres tipos de metamorfismo: el metamorfismo regional, el de contacto y el dinámico.
El metamorfismo regional es un metamorfismo que no tiene mucha relación con intrusiones de cuerpos ígneos. Este generalmente se da en el núcleo de los cinturones plegados y fallados, en cadenas montañosas y cuando colisionan masas. Generalmente ocurre a altas presiones y altas temperaturas. Gracias a este metamorfismo se pueden obtener rocas foliadas, tales como los esquistos, los gneiss, entre otros. El metamorfismo de contacto sí tiene que ver con intrusiones ígneas. Este tipo de metamorfismo afecta a la roca de caja, que es la roca que rodea, una roca preexistente que rodea al yacimiento. Y esta roca de caja, una pequeña parte, se ve afectada por la intrusión ígnea. Esto genera una zona que se denomina aureola de contacto o aureola metamórfica. La roca formada por este tipo de metamorfismo es de grano muy fino y no presenta foliación. Ejemplos de este tipo de roca formada por este tipo de metamorfismo son las llamadas rocas córneas o los hornfells. Por último, tenemos el metamorfismo dinámico. Este tipo de metamorfismo es el resultado de la deformación mecánica, cuando dos cuerpos de roca se deslizan a lo largo de un plano de falla. Siempre que haya una falla es muy probable encontrar este tipo de metamorfismo. El calor es generado por la fricción de los dos cuerpos al moverse por el plano de falla. Las rocas tienden a ser mecánicamente deformadas, fracturadas y pulverizadas debido al cizalle que se produce y al esfuerzo de cizallamiento. Este tipo de metamorfismo no es tan común como los otros dos y está restringido a las estrechas zonas donde ocurre este esfuerzo de cizallamiento. Ahora, hablamos de foliado y no foliado. ¿Qué son? Es una forma de clasificar los tipos de rocas metamórficas que existen. Las rocas foliadas son rocas que se someten a calor y presión para que ocurra este metamorfismo y que se caracterizan por presentar una alineación paralela entre los minerales, lo cual le da a la roca una apariencia de tener capas o bandas. Y el tamaño y la forma de los granos de mineral determinan el tipo de foliación, que puede ir desde muy fino hasta tosco. En cambio, el no foliado son aquellas rocas en donde los granos minerales no muestran una orientación preferencial distinguible y presentan una formación parecida a un mosaico de minerales, que son más o menos iguales, entonces se dice que son equidimensionales. Son resultado de metamorfismo de contacto o regional en rocas donde no haya presencia de minerales laminados o alargados. Por último, el Servicio Geológico Mexicano también habla de las cataclásticas, las rocas cataclásticas. Estas son rocas deformadas por grandes presiones o esfuerzos que se originan por fallas. Básicamente es una forma de clasificar exclusiva a las rocas producidas por el metamorfismo dinámico. En la siguiente parte voy a explicar las texturas, por lo tanto voy a mostrar una serie de diapositivas para mostrarlas acá y poder explicarlas de manera mucho más didáctica y cómoda. Texturas. Tal como hemos podido ver con anterioridad, cada tipo de roca posee sus texturas, las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas también. Las rocas metamórficas, de hecho, poseen únicamente texturas cristaloblásticas, donde los blastos corresponden a los minerales, los cuales crecen en un medio esencialmente sólido por transformación de minerales preexistentes o por reacción de dos o más fases preexistentes, y a eso se le llama blastesis. En la siguiente diapositiva podemos ver 4 tipos de texturas: las granoblásticas, lepidoblásticas, nematoblásticas y porfidoblásticas. El nombre está arriba de cada imagen. La granoblástica, tal como podemos ver, corresponde a cuando los cristales forman como un mosaico de grano, que son más o menos del mismo tamaño, equidimensionales, con una fuerte tendencia al empaquetamiento hexagonal. Y tiene presencia de puntos triples. Si nos fijamos en los puntos de unión, van a haber tres hexágonos que se unen en un punto. Ese es el punto triple. Esta textura generalmente se da en rocas que están conformadas por un solo mineral, como las cuarcitas y los mármoles, o que están hechas por varios minerales, pero con granos, poliminerálicas granulíticas. Y también en aureolas de contacto de los hornfells, sin importar su composición mineral. Puede ser equigranular o inequigranular. La textura lepidoblástica, en cambio, se define por minerales laminares, intercrecidos y homogéneamente orientados, más o menos paralelos entre sí. Así, tal como se puede ver. La presencia de estos minerales que son más bien alargados no siempre definen una textura lepidoblástica.
Ejemplos de algunas rocas con esta textura son los gneiss, las micasitas y los esquistos micáceos. La textura nematoblástica, en cambio, se define por minerales aciculares, que se denominan inosilicatos. Generalmente son anfíboles. Estos se orientan homogéneamente con sus ejes mayores paralelos entre sí, también. Tal como en el caso anterior, si hay una roca que es muy rica en anfíboles, puede tener una textura granulástica. Si son muy ricas en esos tipos de minerales, se puede dar esa granulástica. Algunos ejemplos comunes de rocas nematoblásticas son las anfibolitas y los gneiss anfibólicos. También está la porfidoblástica. Esta textura se comporta igual que la textura porfídica de las rocas ígneas. La matriz puede ser afanítica o fanerítica y puede tener cualquier textura de las descritas anteriormente o incluso alguna combinación de dos o más. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, aquí, tenemos 3 tipos de combinaciones. Y si nos fijamos bien, en las 3 imágenes hay textura granoblástica. Solo que en el caso A están los cristales de las texturas lepidoblásticas, por lo tanto esto se denomina granolepidoblástica. En la B hay claramente una textura nematoblástica además de la granoblástica, por lo tanto se llama textura granonematoblástica. Y en la C es claramente algo porfídico. Por lo tanto, esta textura se denomina granoporfidoblástica. También hay otro tipo de textura. Aquí tenemos un granate, que por razones de metamorfismo va creciendo en la matriz y termina quedando así. Que termina siendo de la misma manera que una textura poiquilítica de las ígneas, donde pareciera que crece un mineral sobre otro. Esto se denomina textura poiquiloblástica. Hay otro tipo de textura que se denomina reaccional. Esta se da cuando a veces las reacciones metamórficas no son completas, por lo que permanecen el resto de los minerales anteriores, junto con los de la reacción metamórfica. Y al tener estos dos minerales se forman texturas especiales que, para generalizar, se denominan texturas reaccionales. Un ejemplo es la textura coronítica, donde el mineral que se forma por metamorfismo envuelve como una corona al mineral original. Hay otro tipo de textura también que se denomina textura relicta. Esta corresponde a rocas metamórficas con bajo grado de metamorfismo. Aquí se puede distinguir claramente la roca original e incluso la textura original. En este caso se nombra la roca con el prefijo meta, con el nombre original, y la textura original con el prefijo plasto. La roca original también recibe el nombre de protolito. El protolito es identificable principalmente en rocas metamórficas de grados bajos y muy bajos y es determinado por la conservación de algunas características primarias de la roca original. En rocas metamórficas con grados más altos, esto puede ser identificado por la paragénesis mineral y por la composición química de la roca. Una roca metamórfica cuyo protolito es de naturaleza ígnea recibe el prefijo orto, y si es de naturaleza sedimentaria recibe el prefijo para. Por ejemplo, si tenemos un gneiss cuyo protolito es de naturaleza ígnea, es ortogneiss, y si es de naturaleza sedimentaria es paragneiss. Lo siguiente que veremos en la presentación son ejemplos de rocas metamórficas, pero tenemos que dejar algo en claro antes de nombrarlos, y es el grado de metamorfismo. Eso es algo que nombramos antes. ¿Qué es? Es el término para describir las condiciones de presión y temperatura relativas bajo las cuales se formaron las rocas metamórficas. Como podemos ver, en la parte izquierda tenemos los grados: grado muy bajo, grado bajo, grado medio y grado alto. Las temperaturas hacia la derecha y arriba tenemos el tipo de metamorfismo, de contacto regional. Hay una información entre paréntesis. Dice 2 kb y 6 kb. Esos son kilobares. Esa es una medida de presión. Como podemos analizar un poco, al principio los intervalos es mucho más amplio el regional que el de contacto, pero al final es mucho más acotado el regional que en comparación con el de contacto. Y las temperaturas que se manejan son más o menos similares. Habiendo dejado eso en claro, podemos hablar de ejemplos de rocas metamórficas. Aquí, por ejemplo, tenemos en una
columna roca, tamaño de grano, afanítica o fanerítica. Como ya se sabe, afanítica es que no se puede ver a simple vista y fanerítica es que sí se puede ver a simple vista. Los rasgos en su composición, por ejemplo, la anfigolita tenía que tener anfígola antes, la cuarcita tenía cuarzo antes, y después por procesos de metamorfismo se formó en cuarcita. Estructuras y microestructuras. Los esquistos y las bandas son propios de las rocas foliadas. De hecho, la filita, al tener esquistosidad, es una roca foliada. En cambio, la cuarcita, al ser masiva, es una roca no foliada. También tenemos las estructuras propias de cada uno. Por ejemplo, la filita generalmente es lepidoblástica, el gneiss es grano lepidoblástico, grano nematoblástico, y también el tipo de metamorfismo y el grado. Una filita es de metamorfismo regional y es de bajo grado. En cambio, una cuarcita puede ser tanto de metamorfismo regional como metamorfismo de contacto. O sea, pueden o no haber intrusiones de un cuerpo ígneo. Algunos ejemplos de rocas foliadas serían la filita, los esquistos, los gneiss, las anfibolitas y la serie de las milonitas, que son de metamorfismo dinámico. Y nombres de rocas metamórficas no foliadas son los hornfels, o las rocas cornanas, las granulitas, las cuarcitas, los mármoles, las eclogitas, la serie de las rocas no cohesivas y la serie de las cataclasitas. Estas últimas dos corresponden a rocas formadas por metamorfismo dinámico. Habiendo terminado de explicar las diapositivas, es necesario e importante además aclarar algo. Se habló de la nomenclatura, de los nombres, de las rocas foliadas y no foliadas, y se omitió a las cataclásticas. Esto es porque se siguió la forma de nombrar las rocas metamórficas según un libro de petrografía básica. Además, la serie de las milonitas, la serie de las rocas no cohesivas y la serie de las cataclasitas, que son de origen metamórfico dinámico, se pueden clasificar en foliada y no foliada. De hecho, la serie de las milonitas es una roca foliada. Y bueno, llegamos a lo más importante. ¿De qué me sirve saber todo esto de las rocas metamórficas? ¿Me sirve reconocerlas? Por supuesto que sirve. Sirve mucho. Por ejemplo, si estamos trabajando en una minera y llegamos justo a una parte donde hay milonita, es porque claramente llegamos a una zona de falla, porque esto solamente se da en ese tipo de zonas. Y eso quiere decir que si estamos siguiendo una beta, por ejemplo, cobre, y hay una falla, gracias a esta falla la beta se me va a perder, se me va a ir para abajo, para arriba, para allá, para acá, no sé hacia dónde, va a depender mucho de los sondajes que se hagan, de las investigaciones que se hagan del terreno, pero va a llegar a una parte en la que se me va a perder la beta. Por eso es importante reconocer las rocas metamórficas. Por otro lado, también se puede explotar las rocas metamórficas, de manera que sea algo rentable para mí. Un ejemplo es las rocas ornamentales como el mármol y la roca gneiss, que me puede servir para fachada, para hacer muebles, para decoraciones, entre otras cosas. Por otro lado, el mismo mármol, al ser una roca carbonatada, me sirve para extraer el carbonato. Con eso puedo hacer cal y poder comercializarlo. Y hay un montón de otros usos para las rocas metamórficas. Y bueno, eso es todo. Espero que le haya servido entender más sobre las rocas, saber reconocerlas, comprender su uso, y eso es todo. Muchas gracias.